Y vamos a escucharlo más adelante. Pero si analizamos bien el texto, hay dos momentos. Por ejemplo, una cosa es cuando Sinué huye y todavía no ha llegado a Retenú, no ha llegado a este lugar asiático. Y ese trozo, esas líneas de ese texto ha servido para hacer lo que está en el Evangelio, que es el hijo pródigo. El hijo pródigo, pues esa parábola es también de un hombre que se va de su casa, tiene un hermano, etcétera, y se va. Y allí pues pasa hambre, está solo, no se casa para nada. ¿Por qué? Porque es la secuencia de Sinué antes de encontrarse con un sirviente de ese príncipe de Retenú. O sea, es muy interesante ver cómo ese cuento lo han cogido a trozos. Un trozo que sirve para Moisés, otro trozo que sirve para hacer la parábola del hijo pródigo, otro trozo, bueno, etcétera. Es que yo creo que ¿quién ha podido hacer el Evangelio? Porque al fin y al cabo estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo. ¿Quién puede haber hecho el Evangelio? El Evangelio, aparte de que siempre recuerdo que está hecho con simetrías internas y por lo tanto esto no lo hace cualquiera, pues los personajes del Nuevo Testamento son de múltiples fuentes literarias, o sea, egipcias siempre, y que las han sabido muy muy bien, casi perfectamente, aunque cuesta mucho, de un asamblaje. O sea, las piezas, como un Lego, las han ido colocando una detrás de otra, pero de diferentes fuentes literarias. Moisés, por ejemplo, no solamente su vida está sacada de aquí, sino que está sacada de una historia de Sargón. O sea que fabricar un personaje no se fabrica solo y exclusivamente con una sola fuente literaria, sino que de varias. Y Jesús, este es mi trabajo de las fuentes egipcias del Nuevo Testamento, porque hay 5 muy grandes y luego 18 más. O sea que es apasionante coger un texto y ir viendo en literatura comparada lo que cada parte de ese texto ha ido a parar a la Biblia, ¿verdad? En fin, es un trabajo minucioso, pero reconfortante y lleno. Porque según tú, los que escribieron el Nuevo Testamento eran sacerdotes del templo de Serapis. Sí, es que no. ¿Qué serían greco-egipcios o judíos? Bueno, evidentemente, sí, es que claro, entonces ya tenemos que hablar de lo que se llama. Este es el dios Serapis, que era una mezcla del dios, no sé si Zeus o uno de estos griegos, y el dios Apis, que era como un dios egipcio, ¿no? Sí. Entonces hicieron Serapis, ¿no? Sí. Entonces, este era de la época en que estaba... De Ptolomeo primero. De los Ptolomeos, que era la mezcla entre lo egipcio y un dios sincretista. Y lo griego. Sí, señor. Y a partir de aquí, luego, según tú, nació el cristianismo, ya cuando mezclaron lo de los judíos. Claro, o sea que las cosas van evolucionando. Y aquí tenemos la gente pregunta, ¿cómo es posible que se haya, entre comillas o sin comillas, inventado el cristianismo? Pues porque esta gente inventaba religiones, pues esa religión del año menos 300, pues Ptolomeo la puso en marcha, esta religión de Serapis. ¿Por qué? Porque en Alejandría había muchas luchas internas y Ptolomeo ya estaba cansado de enviar a la policía militar. ¿Por qué? Porque los nativos, los egipcios y los griegos, que en aquel momento pues estaban allá, ya que vinieron con Alejandro, entonces tuvo esta idea de decir, vamos a hacer una religión mixta.
sincretista, ¿verdad? El problema bíblico y el problema de Jesús, ya dicen pues que sí, que ha existido Jesús, pero atención, solamente admiten que era una persona, como ha habido otros. En el Flavio Josefo nos habla de otros 6, 7 personajes, un poquitín como Jesús, que eran patriotas, que eran gente pues que querían luchar en contra del Imperio Romano, del momento en que los romanos estaban en Palestina, y Jesús sería el octavo, o sea que no sería un personaje único, sino que sería eso, un hombre religioso y patriota, y que ha fracasó, y hasta aquí pues la historia de este personaje. Pero yo creo que no es necesario que haya existido, porque estudiando bien, como lo voy haciendo, pues yo al final no sé ya lo que puede haber ahí de histórico, porque ni lo que dice ni lo que hace, toda su gran dimensión personal, psicológica, ontológica, pues lo encuentro yo en los textos egipcios. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda de este buen señor? Me parece que, por eso digo, pero es igual, suponiendo que hubiera existido este Jesús, pues todo lo demás, el Padre Nuestro, la resurrección, en fin, todo lo que nosotros leemos en el Evangelio. Tengo entendido yo, Gary, que el Padre Nuestro en realidad es una oración egipcia. Sí, es una oración egipcia, como son las bienaventuranzas, como son pues muchísimas cosas, porque no se trata ya de semejanzas. Lo bueno e interesante de mi estudio es que no tratamos el problema del Nuevo Testamento como si un turista, por ejemplo, va a Egipto y luego ve muchísimas cosas egipcias y luego escribe una novela, ¿verdad? Y se ha inspirado de cosas de allá, como hay autores que se han inspirado de una literatura. Pero no, lo interesante de mi trabajo es que estoy estudiando lo que yo llamo pues el ADN, o sea, de los 5.600 vocablos que consta el Nuevo Testamento, de estos 5.600, pues 5.000 son egipcios. Por razones que saltan a la vista, es necesario explicar que me detuve especialmente en el tema religioso, para destacar las relaciones del Pelusa con la religión católica y sus representantes. 1. El Pelusa pudo criticar y discutir abiertamente temas, que aunque estaban en las inquietudes de todos los cristianos, ninguno se atrevía a planteárselos con sinceridad y con soluciones a los papas. 2. En su momento, fueron notables los aportes culturales de Maradona, para enfrentar la desigual batalla contra el narcotráfico y el consumo de las drogas en el mundo, junto a sus amigos Pelé, Platini y otras estrellas del fútbol. El hijo de Pelé también fue víctima de la misma enfermedad. Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Campanya antidroga. Generalitat de Catalunya. ¡Maradona! ¡Yo, Maradona! ¿Y aquí? ¿A dónde vas? ¡A ponérmelo! ¡Mira! ¡Maradona! ¡Yo, Maradona! ¿Y aquí? ¿A dónde vas? ¡A ponérmelo! Las redes sociales hoy son medios que han rebasado todas las expectativas de la comunicación, aunque Humberto Eco lo advirtió de forma temprana. Dijo Eco. Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente, y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel.
Es la invasión de los necios. Nos damos cuenta que contra el personaje Diego, se dicen una cantidad innumerable de necedades. Y se inventan muchos chismes para mantener en vilo a la audiencia que disfruta perder su tiempo escuchando mentiras. Es allí donde, para valorar al ser humano que es, y que fue, toman sentido exacto las palabras del poeta Mayakovsky, escogiendo las palabras que son como el diamante y situándonos en su infancia, en su entorno familiar, en las condiciones tan adversas en que sus padres lo educaron, en un período donde estaban no solo en medio de la miseria sino amenazado por los peligros de las drogas, el pandillismo y la guerra de los turbulentos años 70, 80 y 90. En el transcurso de estas investigaciones leímos informaciones tendenciosas, que sugieren, sin ningún pudor, que Diego Armando Maradona era narcotraficante. Esto, para que midamos el grado de envidia que el Pelusa despertó en sus enemigos gratuitos. Sin contar los comentarios de quienes lo desprecian por sus posiciones políticas, por sus actuaciones rebeldes, o los que lo odian por cualquier cosa, o porque nacieron para odiarlo, vivo o muerto. A mí me constan los esfuerzos que hizo para librarse de la adicción que, en mucho, le costó su carrera, y le arruinó la vida. La mano de Dios tocó con un dedo tu pie izquierdo, barrilete cósmico, rozando el verde suelo. Sos venganza de los pobres y bandera de los tristes. Tu tortuga no se escapa, fuiste sola en días grises. Una tarde te colgaste en el cielo de los nuestros. Las filas del invasor con su reina se rindieron. Es algo que no puedo aceptarlo. Es algo que no tengo palabras de lo que para mí es Diego. Es todo. Creo que es verlo en una foto y me duele el alma. Es un dolor inmenso, que yo soy así, de lo sentimental, me nombrás a Diego y es como me está faltando una parte mía, como también cuando se fue mi hijo y son dos cosas que extraño mucho y de lo sentimental lo tengo presente siempre, así que mi expresión es todo lo que te puedo responder. Bien. A Diego y es como me está faltando una parte mía, como también cuando se fue mi hijo y son dos cosas que extraño mucho y de lo sentimental lo tengo presente siempre, así que mi expresión es todo lo que te puedo responder. Bien.